plagas en el producto cosechado. Bueno, la otra es el gusano blanco, que en el control cultural, que es preparar adecuadamente el suelo en condiciones óptimas de humedades, que elimine terrones y eso. Utilizar semillas sanas, libres de la plaga, manejar oportunamente las arveces, especialmente gramíneas, dando el adulto positivo sus huevos. Evitar amontonar los residuos de hierba manual, porque adecuadamente levante la barrera entre tubérculos en formación y larvas. También siembra profunda, realizar un cabañón alto al momento de la siembra. Obstaculice las pruebas de la entrada de la plaga al lote, siembra con los cultivos trampa utilizando como traen de la variedad criolla. También es la captura nocturna de adultos, que es una práctica que consiste en recolectar adultos de gusano blanco en la noche, pues ellos suben por los tallos de la planta y localizan los filios donde se alimentan los bordes de la hoja y realizan la cópula. En la recolección se emplea una linterna para visualizarlos y proceder a recolectarlos en un recipiente. También en la cosecha, en el momento de la madurez fisiológica normal del tubérculo. También es hacer una rotación de cultivos. También nunca dejar las cosechas infestadas, ni plantas ni toallas en el suelo, pues con el medio de la multiplicación y diferentes estados de gusano blanco, larva, la pupa, el adulto en el suelo. El control químico, que sería racionalizar uso de insecticidas y aplicarlos oportunamente en épocas adecuadas. Para zonas localizadas a 2.900 metros sobre el nivel del mar, donde se siembran variedades tardías cuyo periodo vegetativo alrededor son 200 días. Se recomienda 3 aplicaciones a la emergencia del cultivo, al porqué y 45 días después del aporte. Para las zonas de 2.600 metros sobre el nivel del mar, se recomienda únicamente 2 aplicaciones en la emergencia de las plantas e inmediatamente antes del aporte. También los insecticidas recomendados para el control del gusano blanca, bien sea granulados o líquidos, deben aplicarse al suelo a la base de las plantas de la papa para que allí se localicen los adultos. Bueno, la siguiente plaga, esta ya es una enfermedad, que es gota o añulo de la papa. La gota, tizón, tardio o añulo de la papa es la enfermedad más limitante a nivel mundial. Afecta tanto a las hojas como tallos aéreos y tubérculos. Los síntomas varían según el órgano afectado y variedades y las condiciones climáticas. Para manejar esta gota, se recomienda sembrar la semilla certificada, la cual presente menor riesgo de transportar el patógeno. Sembrar oportunamente. Esto quiere decir que antes de los periodos de mayor concentración de lluvia y antes de la mayoría de cultivos de las zonas, para evitar la presión inocula de otros cultivos. También recomiendan el manejo agronómico, que es utilizar distancia de siembra adecuada para disminuir la humedad dentro del cultivo, construcción de drenajes y aportes altos. También recomiendan sembrar variedades tolerantes a la enfermedad, fertilizar oportunamente de acuerdo con la necesidad del cultivo y el análisis del suelo. También consultar información meteorológica y participar un monitoreo permanente al cultivo para establecer de manera oportuna la necesidad del control químico de la enfermedad. Bueno, y pues la siguiente es el tizón temprano, que este es un hongo que ataca las hojas y los tallos aéreos, pero no los tubérculos. En las hojas se presentan pequeñas manchas circulares de color café,
frecuentemente rodeadas de un halo amarillo, y características que distinguen en la enfermedad son anillos concéntricos de color oscuro que se forman en las manchas. La enfermedad generalmente empieza en las hojas viejas, pero se extiende al resto de la planta, pudiendo atacar también los tallos. Para el manejo de este hongo, se recomienda que sembrar la semilla certificada, adecuado manejo agronómico del cultivo, la eliminación de plantas de papa espontáneas o tollas, un buen control de malezas, destrucción de residuos de cosecha, rotación de cultivos, utilización de barreras rompevientos, control químico preventivo de acuerdo con las recomendaciones de un experto en esto, en el control químico del quisol temprano y diferentes al de la gota. La siguiente es la sarna polvorienta o roñosa polvosa. Esta afecta exclusivamente tubérculos y raíces. En los tubérculos se desarrollan pastulas superficiales de forma regular, de 0,5 milímetros a 2 milímetros de diámetro, las cuales se extienden formando ampollas que rompen las epidermis del tubérculo. Cuando esto ocurre, las lesiones toman forma de cráteres purpulentos que le dan el nombre de la enfermedad. El manejo de esta roña polvosa, que sembrar la semilla certificada, conocer la historia del lote donde se siembra, evitar siembra en lotes contaminados, hacer rotación largas de la superficie del patógeno, eliminar residuos de cosecha, controlar árboles hospedadoras y tratar la semilla con fungicidas apropiados. La siguiente es la pudrición blanda del tubérculo. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a los tubérculos en el almacenamiento y al momento de la siembra. El síntoma varía desde una lesión oscura y hundida en las yemas y las lenticelas, hasta la completa descomposición del tubérculo. Acompaña un olor fétido. Y para el manejo de esta pudrición blanda, que es evitar la excesiva en la cosecha, cosechar solo los tubérculos maduros y almacenar tubérculos secos, y mantener la semilla en condiciones de buena aireación, evitando que se humedezca. Bueno, y la última, que es la costra negra de la papa, que esta costra negra que afecta a los tubérculos de la papa son los esclerosis del hongo, que se forman adheridos a su superficie. Una esclerosis es una estructura que supervivencia es patógeno, que además afecta la calidad de la cosecha, facilita la diseminación de la enfermedad. Y para el control, para el manejo de la costra negra de la papa, que es usar una semilla certificada o semilla previamente tratada con fungicidas, hacer rotación de cultivos de 3 años como mínimo, controlar malezas hospedadoras de hongo, evitar las cosechas tardías. Los cultivos en los suelos con alto contenido de materia orgánica son más favorables para el desarrollo de la enfermedad, pues proporcionan la viabilidad del patógeno. Y la última es tratar los tubérculos con fungicidas triazoles antes de almacenar la semilla. Y pues ya lo siguiente es lo que le toca a mi compañero. Bacteriana. Y la marchitez bacteriana o dormidera es una enfermedad frecuente en las regiones más bajas donde se cultiva la papa en nuestro país. Los síntomas de esta enfermedad son que las hojas y los tallos de la planta que están enfermos se marchitan, y al cortarlos, los tubérculos enfermos, se observa un exudado blanquecino y oscurrimiento en el anillo vascular. Cuando la enfermedad avanza,
El exaudo sale por las yemas, o también llamadas ojos de la papa, a los cuales se les adhiere en el suelo. Por esta característica recibe también su nombre de papa llorona. El principal medio de transmisión de esta enfermedad son los tubérculos o las semillas infectadas, los cuales pueden tener apariencia de estar totalmente sanos, pero si se dan las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, estos tubérculos podrían, durante el almacenamiento, desarrollar la enfermedad. La enfermedad en campo, el patógeno también se propaga por el suelo, la maquinaria, el calzado, el agua del riego y los animales que puedan encontrarse alrededor del cultivo. La bacteria puede sobrevivir en la planta, en los tubérculos de la papa y en las plantas cultivadas o en las malezas que se encuentran en el cultivo. ¿Cómo manejar la marchitez bacteriana? Lo primero es sembrar una semilla sana, plantar en el suelo en un suelo sin antecedentes de esta bacteria y usar agua de riego sin contaminar, la rotación de cultivos y asegurar un buen desgranaje en el terreno y controlar las plagas del suelo que pueden ayudar a la distribución de esta bacteria. La siguiente es la peste nieve o mortaja blanca. Los síntomas externos de esta enfermedad son la flacidez del follaje, el marchitamiento por lo último la muerte de la planta. Un signo muy notorio de esta enfermedad es la presencia de una masa algodonosa en la base de los tallos. Esta masa es blanca y la enfermedad predomina en sus raíces y en la materia orgánica, que son muy ácidas y muy húmedas o tienen mal drenaje, donde los residuos de cosecha tratan mucho un tiempo inocuo. La enfermedad se disemina principalmente por tubérculos, semillas infectados, suelos contaminados, agua o herramientas que hayan sido usadas en otros cultivos contaminados. El manejo de la enfermedad, principalmente conseguir una semilla aprobada, que esté certificada y de calidad. Rotar el cultivo. El cultivo de papa se puede rotar con las gramíneas y especialmente con pastos. Eliminar residuos de cosechas anteriores, controlar malezas hospedadas con lengua de vaca, hacer drenajes dentro del lote para facilitar la salida del agua que esté en monitorear en forma permanente el cultivo y arrancar y quemar las plantas enfermas. La sarna común o caratoceno. Esta enfermedad bacteriana se presenta en la superficie de los tubérculos, causando lesiones como apariencia de pústulas corchosas, abiertas con más de 1 centímetro de diámetro y 5 milímetros de profundidad en las variedades susceptibles. En variedades de papa con grado de resistencia y epidermis aparece retícula o casposa. Como se le denomina comúnmente, el patógeno se multiplica en la cáscara de la papa, donde se producen muchas estructuras infecciosas, las cuales sobreviven en el suelo y se diseminan por tubérculos infectados y por estiércol de diferentes animales. El manejo que se le da a esta enfermedad es sembrar una semilla sana, una semilla aprobada por el ICA y sembrar variedades resistentes a la enfermedad.
manejar y también manejar adecuadamente la humedad del cultivo, especialmente después del inicio de la formación de tubérculos.